Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, diga en nosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. Diga en nosotros. Amén. Cierra un momentico sus ojos. Diga al Espíritu Santo: abro mi corazón, Señor. Señor, habla mi vida. Y que esta palabra dé fruto, Señor. Que esta palabra dé resultado. Porque el Evangelio de Jesucristo es vivencial. El Evangelio de Jesucristo es real. Y yo creo, Señor, en lo que tú vas a hacer en esta noche. Gracias, Espíritu Santo, por estar, Señor, en este lugar, en medio de tu iglesia. ¿Cuánto te necesitamos? Dile al Espíritu Santo: cuánto te necesito, Señor. No puedo, Señor, sin ti, Señor, desfallezco tanto, me equivoco tanto, Señor, pero dile, Espíritu Santo, te necesito. Gracias, Señor. Amén y amén. ¿Pueden sentarse? Gloria al Señor. Aquí la carta del apóstol Pablo a los romanos nos muestra el verdadero evangelio de Jesucristo. Nos muestra fundamentos espirituales para el creyente, principios muy importantes para nosotros, de cómo debe ser ahora nuestra vida en Cristo Jesús. ¿Usted se ha puesto a pensar ahora cómo es mi vida en Cristo Jesús? Ahora que somos hijos de Dios, ahora que hemos nacido de nuevo, que lo hemos recibido en nuestro corazón y que ahora somos parte de la iglesia de Jesucristo. Pero aquí el libro de Romanos es precioso. Y todos aquí debemos haber pasado por el libro de Romanos. Y los que no han pasado por el libro de Romanos deben pasar. Porque hay principios importantes para la vida del creyente. Así que es un consejo de leerlo, no solamente una vez, hay que leerlo muchas veces, amén, para poder entender estos principios. Y aquí hay un título, en el versículo 8 dice: viviendo ¿en el qué? En el Espíritu. Viviendo en el Espíritu, y así titulé la palabra. Y la palabra Espíritu está ¿con qué? Con mayúscula. Y el apóstol Pablo nombra al Espíritu Santo porque se está refiriendo al Espíritu Santo. Lo nombra 20 veces en 27 versículos. Y le da la importancia al Espíritu Santo. Porque en el momento que nosotros, iglesia, recibimos a Cristo como Señor y Salvador en nuestras vidas, en nuestro corazón, también entró en nosotros el Espíritu Santo. ¿Cuántos creen eso? Por eso les hacía repetir en nosotros. Y este en es una preposición que indica lugar. Escucha, iglesia, donde está algo y que está en el interior. En este caso, en nosotros, ¿dónde está? En nuestro corazón. También en significa posición de algo que está encima de todas las cosas. Esa es la definición de esa preposición, en. ¿Y quién debe estar por encima de todas las cosas? El Espíritu Santo. Diga, iglesia, el Espíritu Santo, Dios en mí. Otra vez, el Espíritu Santo, Dios en mí. Amén. Vamos a hablar de esa persona tan especial en nuestras vidas, tan importante, la tercera persona de la Trinidad, que ahora habita en mí, que ahora vive en mí. Ahora yo soy morada del Espíritu Santo, soy templo del Espíritu Santo. Amén. Ahora Él está en mí, no vuelvo y lo repito. Y somos sellados por el Espíritu Santo como pertenencia de Cristo. Y yo aquí pido a Dios y que les sea revelado
esta palabra, porque el Espíritu Santo es la persona más especial, indispensable para el creyente. No podemos vivir sin Él, porque Él es el que le da vida a mi espíritu. ¿Me escuchó, iglesia? Él es el que le da vida a mi espíritu. Él me revela a Cristo. Él me revela al Padre. Él es mi respirar. Él es mi respirar para mi espíritu. Yo por un momento le digo, respire profundo. Así es. El Espíritu Santo es el respirar para mi espíritu. Pero aquí el apóstol Pablo, desde el versículo 1, hace como un cuadro comparativo. Hace una diferencia entre dos personas. Hace una diferencia en dos condiciones de un creyente. Y nombra al hombre carnal y al hombre espiritual. Todo el capítulo 8 nos hace esa diferencia. El hombre carnal y el hombre espiritual. ¿Quién es el hombre carnal? Es aquel que está dominado por la carne. Es aquel que está bajo la ley del pecado y de la muerte. Le estoy diciendo lo que dice la palabra. Es aquel que anda y piensa en las cosas de la carne. Pero al otro lado está el hombre espiritual. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Dirige y enseña. El hombre espiritual es el que está dirigido y enseñado por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nunca domina. Él enseña, Él guía, Él dirige a sus hijos. El hombre espiritual vive bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. El hombre espiritual es guiado por el Espíritu Santo. Y por el Espíritu Santo hace morir las obras de la carne. Por el Espíritu de Dios hacemos morir las obras de la carne. Y quiero que como iglesia, porque esta enseñanza también es para mi vida, quiero que como iglesia hagamos como un examen. Nos vamos a examinar, pero eso va a ser solamente entre Dios y yo, ¿cierto? Porque solamente Él lo va a saber. Y vamos a mirar en qué condición estoy, en qué posición yo estoy. Y vamos a ser sinceros. Y en un examen siempre hay preguntas. Y yo formulé algunas preguntas. ¿Cómo es vivir en el Espíritu Santo? ¿Cómo estoy viviendo mi vida en Cristo? ¿Estoy seguro quién vive en mí? Como iglesia, ¿estoy segura? ¿Estoy seguro quién está en mí? ¿Qué es vivir en la carne? ¿Y qué es vivir en el Espíritu? Y todas estas preguntas las vamos a resolver conforme a la palabra del Señor. Amén. ¿Cuántos están preparados a decir, Señor, háblame, enséñame, corrígeme? Amén. Así que vamos a ver la primera condición del hombre que nos muestra la palabra del Señor, y es el hombre que vive conforme a la carne. Vamos a ver primero el hombre que vive conforme a la carne, que es el hombre carnal. Todos aquí muy atentos. El hombre carnal. Y quiero que vayamos al versículo 1. Dice en el versículo 1, todos ahí en la palabra. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en, ¿qué? En Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Qué promesa tan poderosa. ¿Cuántos toman esta promesa? Esta palabra poderosa, ¿cierto? Pero aquí dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, ¿cierto? Ahí hay una coma, ¿cierto que sí? Ahí está la promesa del Señor. ¿Cuánto nos gustan las promesas del Señor? Amén. Y tomamos las promesas
Y cuando nos nombra las promesas decimos amén, gloria a Dios. Pero después de la promesa, después de esa coma, hay una condición, hay un mandato. Y está diciendo, los que no andan conforme a la carne. Y ese no es un no rotundo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme ¿a qué? Al Espíritu Santo. Entonces tenemos que tener en cuenta que cuando yo leo una promesa y tomo la promesa para mi vida, debo mirar y leer los versículos anteriores. ¿Cuál es la condición y el mandato para mi vida y para que esa promesa se cumpla en mi vida? Amén. Y aquí dice, los que no andan conforme a la carne. Y para hablarles del hombre carnal, voy a hablarles un poquito del hombre natural. La palabra del Señor nos muestra 3 tipos de hombre: el hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. Quiero que lo repita como iglesia. Natural, el hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. Hay esos 3 tipos de hombre. Y la palabra del Señor me lo muestra en muchos versículos. Pero quise leer el de Apocalipsis, el más lindo. Apocalipsis 3:16. La palabra es preciosa. La recibimos con gozo. Amén. Mire lo que dice. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Aquí me está diciendo los 3 tipos de hombre. El natural es el frío, el que es hielo. El carnal, el que es tibio. Y el espiritual, el que es caliente, el que anda en el fuego del Espíritu. Y Dios quiere hoy hablar a la iglesia porque quiere introducirnos en el fuego de su Espíritu. Amén. Y por eso quiero hablarles un poquito del hombre natural y del hombre carnal en esta condición del hombre carnal, porque creemos que es el mismo. Y hay una gran diferencia. Lo vamos a ver a través de la palabra del Señor. El hombre natural y el hombre carnal son diferentes, pero ambos pueden llegar a una misma condición. ¿Cuál? Condenación. Muerte. Entonces, ¿por qué? Vamos a verlo conforme a la palabra del Señor. ¿Quién es el hombre natural? Vamos a ver un poquito del hombre natural. No me voy a enfocar mucho en él, porque me voy a enfocar en el hombre carnal, ¿sí? Entonces, el hombre natural es aquella persona que no le ha sido revelado Cristo. Es aquella persona que no le ha sido revelado el evangelio de Jesucristo, que no ha nacido de nuevo, que no entiende las cosas espirituales porque para él son locura. Háblele a alguien afuera de andar en fe. Es una locura, ¿cierto? Eso es imposible. Háblele a alguien afuera de los principios que estamos hablando ahorita, de vivir en el Espíritu. Son una locura para ellos. Por eso la palabra del Señor en 1 Corintios 2:14, si los que están apuntando, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque son locura, no las puede entender, porque han de discernirse ¿en qué? Espiritualmente. Entonces el hombre natural no es espiritual. ¿Qué más es? Vive según las corrientes de este mundo. Sobresale en él el humanismo, o sea que todo el tiempo razona, es egocéntrico, todo lo hace en sus fuerzas y él se pone por encima de Dios. Alguien decía que en otros países es impresionante el ateísmo. Allá la gente es Dios. Se pone por encima de Dios. Y ese es el hombre ateísmo. Perdón, el hombre natural. Ahora, también habla la palabra de ese hombre natural, que es el impío, el pagano. Es aquel que está muerto en sus delitos y pecados. Es aquel que está gobernado por sus deseos y pasiones. La palabra del Señor los llama los hijos de desobediencia,
los hijos de ira y son llamados los enemigos de Dios. ¿Que ellos necesitan del Señor? Claro que sí. Por eso la gran comisión del Señor de ir y predicar a todas esas personas que no conocen del Señor y que ahora nosotros conocemos, pero a veces nos limitamos solo de sentarnos en una silla y no mirar la necesidad que haya. Porque un día nosotros estábamos allá, pero el Señor en su amor y misericordia nos trajo con brazos de amor, amén. Necesitamos ir a ese hombre natural, amén. Entonces ahora, si nos vamos a enfocar en el hombre que vive conforme a la carne. ¿Quién es el hombre carnal? Porque hay de estos dos tipos de hombre, el carnal y el espiritual. Porque estos dos tipos de hombre están en la iglesia de Jesucristo. ¿Quién es el hombre carnal? Es aquel que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador. ¿Sí? Hizo la oración de fe, empieza a dar esos primeros pasos en el evangelio. ¿Sí? Empieza a venir a la iglesia, a adorar al Señor, aprende a cantar, ¿sí? Y estos hombres carnales, la palabra del Señor los llama como los niños espirituales, ¿sí? Y todos aquí pasamos por esta etapa, ¿o no? Todos aquí, no hay nadie de aquí que diga, yo empecé súper espiritual, no. Todos aquí pasaron por esa etapa de ser niños espirituales, pasamos por esa etapa, ¿cierto? Que es la etapa donde se empieza a tomar la leche espiritual. Son personas inestables, inconstantes. Recuerde que nos estamos examinando, ¿sí? ¿En qué posición estoy? Son inconstantes, no se escucha bonito, son quejones, llorones, lloran por todo. A veces llegan el pastora y empiezan a llorar y uno, sí, tranquila, adelante. Pero lloran por todo. Son emocionales, son inseguros, llaman la atención, todavía tropiezan fácilmente. Les cuesta dejar el pecado y caen fácilmente en la tentación. ¿Por qué? Porque son niños espirituales. ¿Sí? Por eso ellos necesitan ser formados, por eso ellos necesitan ser orientados en la palabra del Señor. Por eso recalcamos tanto las escuelas de superación, venir a escuchar la palabra, estudiarla, venir al templo a escuchar palabra del Señor, porque necesitan de la palabra que los va a alimentar. Pero esos niños espirituales, por eso necesitan llamarlos, visitarlos, consolidarlos y estar muy pendiente de ellos, porque son niños espirituales. Por eso la importancia de nuestros pastores. ¿Cuánto aman a los pastores? Por eso lo importante del ministerio de los pastores. Y tenemos que aprender a valorarlos y amarlos, porque son esos padres espirituales que el Señor colocó en este lugar, amén, para orientar a esos pequeñitos. Por eso el enemigo siempre ha querido levantarse, 1, contra la iglesia de Jesucristo, 2, contra los pastores y 3, contra las familias. Ahí es donde más el enemigo quiere atacar, porque el propósito de él es dañar y destruir y desviar a esos niños espirituales. Y damos gloria a Dios por los que empiezan y dieron el primer paso y recibieron a Cristo, al Señor, ¿cierto? Como Señor y Salvador. Pero ellos deben crecer. Ellos deben crecer, diga crecer. Diga mi hermano, dígale al hermano que está al lado. Mi hermano, el Señor está hablando. El Señor está ministrando. Esos niños espirituales deben crecer. Lo normal de todo niño es crecer, ¿cierto? Cuando nace un bebé, a un bebé lo llevan a un control de crecimiento y desarrollo, ¿cierto? Allí lo pesan, lo miden, a ver cómo va su proceso de crecimiento. Porque lo normal del bebé, ¿qué es? Crecer. Eso es lo normal. Así es lo mismo para nosotros.
Ese niño espiritual que llega a la iglesia debe crecer. Y la vida en Cristo es de avanzar y de crecer. Amén. Pero mire, Pablo aquí, él detecta un problema en la iglesia. ¿Cuál es el problema? Dice, en quedarnos en esa condición. Porque muchos están como niños y llevan mucho tiempo como niños. Y Pablo le está exhortando a la iglesia y está diciendo, ustedes no se pueden quedar en esa condición. Como carnales, como niños espirituales. Y Pablo está exhortando y siendo muy radical. Y está diciendo, perfecto, qué bendición que inicien en Cristo. Pero deben avanzar. Deben crecer. Deben desarrollarse. Deben madurar en Cristo Jesús. Y por eso cuando usted lee la carta a los romanos, cuando Pablo envía las cartas a los romanos, después a los corintios, cuando envía la carta a los efesios, a los gálatas, a los filipenses, a los colosenses y a todas las iglesias de Asia, léalas y todo el tiempo exhorta a dejar ya esa pasada manera de vivir, a dejar el pecado, a dejar la carnalidad, a dejar ya esa etapa de pecado. Amén. ¿Cuántos están recibiendo? Y el Señor, en 1 Corintios dice el Señor, mire lo que Pablo les dice a los corintios. De manera, hermanos, ¿dónde están los hermanos? ¿Sabe que le está hablando a quién? A la iglesia, no le está hablando al impío. Le está hablando a la iglesia, a los que vienen a la iglesia. No puedo hablarles como a espirituales. Dice Pablo, ¿cómo es posible que no les pueda hablar como espirituales? Porque se enojan, se molestan, se van de las iglesias, quieren vivir la vida como quieren vivir el evangelio como les parece. Dice, no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, pues aún sois carnales. ¿Cómo Pablo detectó que eran carnales? Porque eso se evidencia. Dijo, porque veo en ustedes obras de la carne. Veo en ustedes todavía celos. Veo en medio de la iglesia contiendas. Veo en medio de la iglesia envidias, enemistades. El hermano no se trata con el otro hermano. Y eso se llama enemistades. Iras, pleitos. Veo en ustedes desacuerdos. Veo borracheras. Hermanos que todavía tienen problemas con el alcohol. Tienen problemas con el vicio. Veo en ustedes fornicación. El jovencito o el hermano cayendo una y otra vez en fornicación. 1, 2, 3 y caen en fornicación. Y el problema es que lo están viendo normal. Viniendo a la iglesia y estando en fornicación. Y Pablo los exhorta. Estoy viendo en ustedes adulterio, idolatría. Y cuando hablamos de idolatría creemos que solamente es levantar un muñeco. Y la idolatría es todo aquello que ponemos por encima de Dios. Y muchas veces ponemos el trabajo por encima de Dios. Y ponemos muchas cosas por encima del Señor. En ustedes hay rebelión, insujeción, agüeros y hechicerías. Y todo esto son obras de la carne. Por un momento cierre sus ojos porque el Espíritu Santo quiere ministrar y usted tiene que repelar con lo que le impide recibir. Hay algo, no cierre los ojos. El Espíritu Santo ministra, Señor. Quebranta, Dios. Quebranta tanta religiosidad, Señor. No venimos a tu casa, Señor, a cerrar los ojos. Y no venimos por venir, Señor. Tú estás en este lugar.
y recibimos la palabra, Señor. Señor, para edificación, Dios. Y reprendemos todo lo que no sea tuyo, que se quiere mover en medio de cada corazón. En el nombre de Jesús reprendemos toda pesadez, todo espíritu de estupor. En el nombre de Jesús lo atamos y lo encadenamos y lo echamos fuera y declaramos libertad, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Y eso, las obras de la carne están pasando en la iglesia de hoy. El quedarse en esta condición corre un peligro como niños espirituales. ¿Cuál es el peligro y por qué Pablo exhortaba? Y yo miraba, como miro al leer las cartas, una gran preocupación de quedarnos en esta condición. Porque corre peligro de empezar a vivir una vida cristiana tibia, de entrar en la condición de ser un tibio, de un conformismo, de una religiosidad. Y por eso el Señor dice que a los tibios el Señor los vomitará de su boca. Y yo me preguntaba, ¿por qué esa palabra así tan fuerte? Dice el Señor, los vomitaré, los arrojaré. Porque cuando usted recibe, usted ahí sentado está recibiendo la palabra y está escuchando la verdad, que es la palabra de Dios. Usted ya es responsable delante del Señor. Y Dios quiere que usted se levante de esa condición de tibieza, de esa condición de carnal. Porque la carnalidad no se cambia con una oración de fe, sino es viviendo en el Espíritu. Amén. Es caminando en Él, es conocerlo, saber quién está en mí. Necesitamos, iglesia, conocer al Espíritu Santo. No podemos sin Él. De que Él habita en mí. ¿Y cómo lo conocemos, mis amados? ¿Cómo conocemos al Espíritu Santo? A través del manual de vida, la palabra de Dios. Yo por un momento le invito a que tome la palabra en su mano. La palabra de Dios. Necesitamos tomar la palabra de Dios, porque aquí el Espíritu Santo nos va a revelar su verdad, pero es a través de la palabra del Señor. Necesitamos empezar a amar la palabra de Dios. Aquí el Espíritu Santo nos va a revelar lo que nosotros somos en Cristo. Como habla el pastor, predicaba sobre el domingo sobre la posición. ¿Dónde lo vamos a conocer? A través de la palabra del Señor. ¿Quién me lo va a revelar? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo a través de la palabra me va a revelar qué es pecado, qué es lo que yo tengo que empezar a dejar, de qué tengo que empezar a apartarme. Y es la palabra que me revela qué es lo que le desagrada al Señor, qué es lo que me separa del Señor. Aquí yo aprendo a amarlo. Con Él empiezo a aprender a saber que voy por el camino de la santificación. Empecé, pero debo empezar a dar pasos en el Señor. Y ese camino es en el Espíritu Santo, en la santificación. Y el Espíritu Santo me da poder, diga poder, para poder vencer las tentaciones. Me da poder para decirle no al pecado, para dejar mi pasada manera de vivir, para dejar ya de pecar. Pero necesito recargarme en Él. Usé esta palabra porque la voy a comparar con la gasolina. Quiero comparar el poder con la gasolina de un automóvil. Puedo tener un automóvil muy lujoso, último modelo, tener las mejores llantas, tener mecánicamente estar muy bien, el mejor motor. Pero si no tiene gasolina, sirve nomás de lujo. No sirve
no cumple el propósito por la cual yo lo compré. ¿Necesita qué? Gasolina para podernos transportar. Ese es el propósito de un automóvil. Y así es el cristiano, el creyente. Necesitamos estar recargados en el poder del Espíritu Santo. Pero muchos vienen a la iglesia y están descargados, porque piensan que venir a la iglesia cada 8 días, venir a la iglesia cada 15 días, venir a la iglesia de vez en cuando es suficiente. Cuando nosotros necesitamos todos los días la presencia del Señor. Diga, necesito todos los días la presencia del Señor. Necesitamos recargarnos en la palabra. En la palabra. La palabra es la que me va a llevar a vivir esa vida en el Espíritu. Mi pregunta es, ¿cuánto lee la palabra? ¿Cuánto tiempo lee la palabra? ¿Todos los días? Cuando el Señor dijo, los discípulos le dijeron al Señor, Padre, enséñanos, Señor, a orar. Cuando le enseñó el Padre Nuestro. Y le dijo, una de las partes del Padre Nuestro dice, danos el pan de cada día. ¿Cuál es el pan de cada día? La palabra. Porque creemos que es la comidita, ¿cierto? Dice el Señor, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Necesitamos todos los días la palabra del Señor, porque si no, usted va a estar descargado. ¿Para qué? Para caer. Por eso muchos no se sostienen. Por eso ahora muchos es normal pecar. Por eso es que se vuelven en ese estado religioso. Y el Señor está diciendo, porque no han tomado en serio su salvación. No la han tomado en serio. Cuando en Hebreos 1:3 dice, ¿cómo escaparemos si nosotros descuidamos una salvación tan grande? Porque muchos han conocido el plan de salvación. Muchos han creído. Muchos han confesado. Pero muchos no han cuidado el plan de salvación. Y aquí la palabra del Señor me dice que sí puedo perder la salvación. Porque si la descuidamos, la salvación es lo más precioso que el Señor nos ha entregado. Amén. Mira lo que dice en Apocalipsis, dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Cuando dejamos algo, que nos regalan algo valioso y precioso, una joya preciosa que es la salvación, y la dejamos en cualquier lado y la descuidamos y nos despreocupamos, cualquiera lo puede tomar. Y el Señor nos está diciendo, retén lo que tienes para que nadie quite tu corona. Amén. Así que vamos a decirle al Señor, hoy vamos a decirle a Dios, Señor, quebranta todo conformismo, quebranta, Señor, todo lo que he hecho en mis fuerzas, porque no he entendido quién está en mí, y es el Espíritu Santo. Amén. Quiero que veamos la segunda condición del hombre. Ahí mismo, la segunda condición del hombre es el hombre que vive conforme al Espíritu Santo. Diga, el Espíritu Santo. Aquí, en Apocalipsis dice que es el hombre caliente, o sea, que vive en el fuego del Espíritu. Este hombre que vive en el Espíritu, dice, vivir en el Espíritu es caminar, avanzar y es dar el paso a paso. Cuando yo lo busco a Él, escúchenme, mis amados, cuando yo entiendo que la vida en Cristo no es quedarme solo en una posición, sino es avanzar, es caminar, es dar pasos a paso.
es buscar la presencia del Señor. Y yo recibo de Él y voy dejando. Yo recibo de Él y voy dejando. ¿Qué voy dejando? Mi pasada manera de vivir. Voy dejando mi carnalidad a una nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Diga nueva vida en Cristo Jesús. Mira lo que dice Gálatas 2:20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Diga, vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Sabe qué quiere decir? Que todo el tiempo estoy muriendo. ¿A qué? A la carne, a los deseos de mi carne, a lo que me dice la carne. ¿Y quién me enseña esta verdad? El Espíritu Santo me lo enseña. ¿Pero de dónde? A través de la palabra de Dios. Me lo enseña a través de la palabra de Dios. Y yo quiero que miremos nuevamente el versículo 1, porque ahí está la promesa. Dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, sino los que, dice, para los que andan conforme al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, iglesia, es el que nos guía, es el que nos enseña, es el que nos consuela, es el que nos corrige. Pero hay algo maravilloso con el Espíritu Santo. Es el que me muestra la obra redentora y salvadora de Cristo. Porque muchos no lo han entendido y por eso juegan con la salvación. Muchos no han entendido lo que es la gracia, que es un regalo de Dios. Gracia significa favor inmerecido. No lo merecíamos. Nosotros sin Cristo estábamos muertos por el pecado, condenados, éramos culpables, estábamos sentenciados a muerte. Nuestro destino era el infierno. Pero el Espíritu Santo es el que nos revela la obra de Cristo en la cruz. Y toda condenación, culpa, pecado que fue puesta sobre Jesús en la cruz. Todo lo que yo merecía fue puesto sobre Jesús. ¿Cuántos aman la obra redentora de Cristo? ¿La valoramos? ¿Amamos realmente la obra de Cristo? Porque si lo entendemos, aplicamos la palabra y vivimos conforme al Espíritu Santo. En Isaías 53 dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos curados. Cuando habla aquí de sanidad, habla también del alma. ¿Cómo llegamos a Cristo? Heridos, rotos, atribulados, ¿cierto? Maltratados, pero Cristo me restauró. Amén. Aquí está hablando de esa sanidad. Ahora en Cristo Él me dio vida. Diga vida. Vida eterna. Me da calidad de vida en esta tierra. Ahora me da su paz. Mi deuda fue pagada por Él. Ahora soy inocente. Él me libró de juicio. Él me justificó. Él me regeneró, me perdonó y me lavó con su sangre preciosa. Y ahora me dio posición en Cristo Jesús y me hizo sentar en lugares celestiales. ¿Quién nos revela esto? El Espíritu Santo a través de la palabra del Señor. El Espíritu Santo nos enseña, nuevamente le digo, a través de la palabra del Señor. Y el versículo 2, vamos a ver versículo por versículo así. Dice:
quiero que vaya a la palabra en el versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado del pecado y de la muerte. Ya el Señor nos libró. ¿Está en qué? En pasado. O sea que ya hecho está. Nos libró de la muerte, del pecado. Y esa muerte está hablando de estar separados de Dios. Porque muchas veces creemos que es esta muerte física. No, es estar separados de Dios. Pero ahora vivo en la ley del Espíritu, que es vida en Cristo Jesús. Ahora yo tengo vida. Por eso ahora empiezo a entender las cosas espirituales. Por eso ahora empiezo a entender muchas cosas en el Señor, porque Él le dio vida a mi espíritu. Amén. Versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, escúcheme, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza ¿de qué? De carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la muerte, en la carne, perdón, en la carne. Entonces lo que era imposible en la carne, por cuanto era débil y somos débil, ahora en Cristo yo puedo vencer al pecado. ¿Por qué? Porque Cristo condenó al pecado. Amén. En carne. Ahora podemos decir que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Jesucristo. Sí podemos vencer, sí podemos vivir en santidad, sí podemos vivir como dice la palabra en el Espíritu de Dios. Ya Cristo todo lo hizo. Ya está hecho. Y mira lo que dice el versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino que andamos conforme al Espíritu. Ahora andamos conforme al Espíritu. Ahora pensamos las cosas del Espíritu. Ahora hay pasión por la palabra. No nos tienen que decir lea la Biblia, sino lo primero que yo hago en mi levantar es tomar la palabra. Porque hay pasión, porque ahora pienso en las cosas del Espíritu. Ya no me preocupo tanto por las cosas exteriores, porque ellas vendrán como añadidura. Pero dice el Señor, ahora pienso en las cosas del Espíritu. Ahora hay pasión por estar en su presencia, por venir a la casa del Señor. Ya no tenemos que decirle, oiga, venga a la iglesia, sino que el Espíritu Santo es el que pone el fuego para venir a su casa. Hay madrugadas, ahí estoy. Hay vigilias, ahí estoy, porque busco las cosas espirituales. Pero la iglesia no puede entrar en un conformismo y un adormecimiento espiritual. Porque a veces se anuncia ayuno y uno dice poquitas personas, vigilias, poquitas personas, pero el que anda en el Espíritu dice que piensa y anda en las cosas del Espíritu. Amén. Versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas ¿de qué? En las cosas del Espíritu. El 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y la iglesia en este tiempo necesita la vida, vida en el Espíritu. Amén. ¿Cuántos están recibiendo la palabra del Señor? El versículo 13 yo quiero que miremos, porque estoy diciendo solo lo que dice la palabra de Dios. Porque si vivís conforme a la carne, 13, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, y viviréis. Si nosotros empezamos a andar en el Espíritu, vamos a poder morir a todas las obras de la carne, a todo lo que nos separa del Señor.
Por eso el Señor dice, por causa de Cristo somos muertos todo el tiempo y debemos morir a esas obras de la carne. Amén. Versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Dónde están los hijos de Dios? ¿Dónde están los hijos de Dios? Vuelvo y lo leo, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pero mire lo que dice el 16. El Espíritu mismo da testimonio a mi espíritu de que somos hijos de Dios. Él mismo da testimonio a mi espíritu de que yo soy una hija de Dios. Tengo la seguridad, la certeza de que ahora soy una hija de Dios. Y como soy hija de Dios, entonces tengo mi posición. Y no tomo decisiones como me parece, sino ahora soy dirigida por el Señor. Amén. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Él mismo da testimonio de que nosotros somos hijos de Dios. Tenemos esa posición en el Señor. Así que no nos rebajamos al pecado y empezamos a dejar las obras de la carne. Es tiempo de empezar. No somos una iglesia carnal. La iglesia de Corinto, primera de Corintios, era una iglesia carnal. Completamente vivían la carne. Venían a la iglesia, pero hacían lo que les parecía. Pero cuando usted empieza a leer segunda de Corintios, ya empieza a ver una iglesia más madura. Y de pronto estos temas a veces no nos gustan, pero necesitamos ver, si queremos ver la gloria de Dios, necesitamos empezar a vivir en el Espíritu, a tener tiempos con el Espíritu Santo, a decirte, Señor, revélame. Quiero entender lo que significa la obra redentora. Si yo entiendo la obra redentora de Cristo, yo no peco deliberadamente. Tengo temor de Dios. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Y el versículo 15, ya para terminar, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. ¿Aquí hay esclavos? No. ¿Ahora somos qué? Libres en Cristo Jesús. Dice, para estar otra vez en temor, en pecado, en esclavitud. No, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Amén. Por el cual clamamos, Abba, Padre. ¡Wow! El Espíritu Santo me enseña a entender quién es mi Padre y cómo me puedo acercar y poderle decir, Padre, Padre mío, mi Padre. ¿Pero quién me lo enseña? El Espíritu Santo a través de la palabra, a través de la palabra del Señor. Amén. Y a partir del versículo 28, usted puede leer todo el capítulo, pero a partir del versículo 28 veo la conclusión de lo que es vivir en el Espíritu, porque empieza a tener convicción quiénes somos en el Señor. Dice, y sabemos que los que aman al Señor, todas las cosas nos ayudan para bien. Cualquier circunstancia que nos pueda pasar es para bien. Amén. Y después dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Cierto? Dice, tribulación, angustia, persecución, hambre. Ahí estoy viendo la firmeza de un hijo de Dios guiado por el Espíritu Santo, que aunque vengan pruebas, dificultades, aunque venga lo que venga, yo permanezco. Aquí estoy viendo la conclusión de un hombre que vive en el Señor, que empieza a madurar. El que madura permanece, tiene carácter para decirle al pecado no. Tiene el carácter para decirle, Señor, sigo adelante hasta el final. Amén. Mire lo que dice en 1 Corintios 3, ese sí quiero que vayamos allá. Bueno, acá lo tengo. 1 Corintios 13:11 dice, mire lo que dice Pablo: cuando yo era niño, pensaba como niño,
hablaba como niño, jugaba como niño, ¿cierto? Ahí está hablando del niño espiritual. Entonces el que es niño piensa como niño, habla como niño, juzga como niño, actúa como niño, pero hoy el Señor nos está diciendo ya no más niños espirituales en la iglesia. Los que iniciaron, gloria a Dios, ahora hay que ayudarlos para que ellos empiecen a crecer, pero no más niños carnales en la iglesia, porque Dios quiere mostrar su gloria y su poder en medio de la iglesia. Y a un niño usted no le da un carro, a un niño usted no le da una moto, usted le da poquito porque es niño. ¿Cuántos quieren recibir poquito? Porque si el Señor les da mucho, se pierden, se van, fueron bendecidos y no entendieron la bendición porque eran niños. Pero cuando yo soy maduro, permanezco con bendición, o si estoy todavía ahí en el proceso. Amén. Y dice Pablo, pensaba como niño, juzgaba como niño. Cuando ya fui hombre, dejé de ser niño. Y aquí nos está hablando de la madurez en la palabra del Señor. Amén. Dios quiere llevar a la iglesia a conquistar a Restrepo. Dios quiere llevar a la iglesia a madurar, a avanzar, pero tenemos que hacerlo en el poder del Espíritu Santo. Él es real. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo es real? Y Él quiere moverse en este momento en su vida y que usted pueda experimentar la presencia del Señor, pero que no sea solamente algún sentir acá en la iglesia y ya. Lo tiene que buscar día a día en su hogar, en su casa, donde quiera que vaya, andando con Él, con el Espíritu Santo. ¿Cuántos se levantan y le dicen bienvenido Espíritu Santo a mi vida? Espíritu Santo, buenos días. Señor, inicio este día con tu ayuda. Y yo le invito a que se ponga sobre sus pies. Y le invito a que cierre sus ojos un momento. Espíritu Santo, ¿cuánto la iglesia te necesita? Necesitamos de ti. Espíritu Santo, Dios, ayúdanos, Señor, como iglesia, como la iglesia de Jesucristo, Señor, aquí en la tierra, Señor. Nos ha dado el privilegio, Señor, de conocerte, Dios, pero queremos empezar a avanzar. Hemos permitido muchas circunstancias en nuestro corazón que ha entristecido al Espíritu Santo. Hemos hecho cosas que el Espíritu Santo se ha entristecido, como decía ahorita. Cierre sus ojos, dígale: Señor, Espíritu Santo, ministra en mi vida. Señor, llévame en este camino de la santificación. Enséñame lo que es avanzar, caminar en ti, Señor. Señor, no quiero ya pensar como niño, Señor. No quiero hablar como niño, no quiero actuar como niño, como esos niños inconstantes, como esos niños emocionales. Hoy estoy bien, estoy feliz y mañana estoy triste, como las olas que dice la palabra del mar, que están arriba y después están abajo. Dios quiere una iglesia estable, firme, una iglesia que ponga sus emociones en las manos del Señor. Dígale: Señor, toma mis emociones, Señor, toma mis sentimientos, toma mi vida. Yo sujeto, dígale, yo sujeto mis pensamientos, sujeto mi vida a Cristo, Señor. Enséñame a vivir para ti, enséñame a vivir para Cristo. Y Espíritu Santo, hoy levanto mis manos, Señor, para decirte: muévete en mí, Señor. Muévete en mí, Señor.